Permítame revelar la verdad sin reservas. Aunque el noble arte del boxeo exhibe la majestuosidad de los límites físicos humanos, no podemos pasar por alto la parte performática, que en ocasiones envuelve a los pugilistas en un juego de provocaciones para aumentar las expectativas del encuentro. No obstante, todo individuo tiene un umbral para los insultos recibidos, y Naseem Hamed logró sobrepasar la paciencia del legendario Marco Antonio Barrera al insultar su raza, su patria, su familia, y hasta comparar sus golpes con los de una mujer. Hamed, conocido por sus comentarios estratégicos destinados a desequilibrar a sus oponentes y obtener ventajas en combate, descubrió que con Barrera, tales provocaciones desataron una caja de Pandora. Herido en su orgullo, el mexicano explotó como una olla de presión alcanzando su punto de ebullición, jurando restaurar el honor que le habían arrebatado. Damas y caballeros, les doy la bienvenida a este distinguido canal de pugilismo en español, donde les presentaremos la crónica de una confrontación que resonó en el colectivo como una de las más destacadas batallas de este nuevo milenio. Arrogancia contra humildad, talento natural frente a esfuerzo puro, el latino frente al británico. Esta es la epopeya de Naseem Hamed contra Marco Antonio Barrera. These fronts está un poco alto, they're a little high also. Punches here are still good. Give me a good clean fight. Obey my commands at all time. Remember guys, I'm fair but I'm firm. Touch them up. Barrera believes that a victory would make... Un enfrentamiento entre Marco Antonio Barrera y Naseem Hamed era inevitable. Una gestación que se desarrollaba desde hace varios años. Con edades similares, ambos habían alcanzado la cima como los máximos exponentes en la categoría de peso supergallo, destacándose por sus golpes letales capaces de noquear a rivales con un solo impacto, lo que les permitió incursionar en otras categorías de peso. Hamed was momentarily dazed, I thought. Conned his way out of it, took some good shots. He's back on his feet. But he allowed Barrera to taste his power just a little bit. Barrera y Hamed, héroes nacionales, eran dos caras de la misma moneda. No obstante, las similitudes entre Naseem Hamed y Marco Antonio Barrera, aunque evidentes, eran eclipsadas por sus notables diferencias. Hamed, boxeador zurdo de carácter extravagante, disfrutaba creando espectáculos en sus combates. Desde recrear el video thriller de Michael Jackson hasta usar máscaras de Halloween para intimidar a sus rivales, y hasta ingresar a la arena elevado en un palanquín. Acciones que convirtieron a Hamed en una celebridad del boxeo, ganándose el título de El Príncipe por su personalidad exuberante. En contraste, Marco Antonio Barrera prefería demostrar su destreza en sus acciones, no en sus palabras. Evitaba hablar demasiado en conferencias, dejando que sus oponentes y su equipo se expresaran hasta el día del combate. En el cuadrilátero, Barrera liberaba la bestia que llevaba encadenada en su interior, reduciendo a polvo a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. La debilidad del mexicano residía en su nacionalidad. Nacido en Ciudad de México, en una de las zonas más empobrecidas, fue su pasión por el deporte lo que lo elevó a la cima del pugilismo. The one thing you don't want to get into is a slugging match with the Prince. It all looks so good at the start. He looks off balance. You hit him with your jab. It shows an effect. You begin to feel like, I can do this easily. That's what Kevin Kelly thought. Hamed was momentarily dazed, I thought. Conned his way out of it, took some good shots. He's back on his feet. But he allowed Barrera to taste his power just a little bit. A diferencia de muchos, Barrera nunca renegó de sus orígenes, sino que con orgullo exponía su historia, buscando que el mundo respetara a su país.
Así se forjó Marco Antonio Barrera como un héroe del pueblo, el asesino con cara de bebé. ¿Fue esto un elemento positivo que contribuyó a su leyenda, o una carga que lo obligaron a cargar? Es difícil determinarlo, ya que fueron numerosos los parlantes que arremetieron contra Barrera, esperando humillarlo a él y a su patria. Manny Pacquiao, Kennedy McKinney, Eddie Cook, todos profirieron insultos verbalmente a Marco Antonio Barrera, pero ninguno colmó su paciencia como Naseem Hamed. En el año 2001, se decidió que estos dos pugilistas finalmente se enfrentarían el 7 de abril de ese año. As Prince Naseem Hamed had his glove wrapped, rewrapped, and put on 2 or 3 times before finally coming into the ring. Hard left hand by Prince Naseem, countering Barrera inside. The Prince is the aggressor. Right hand and a left by Barrera, rocking Naz back. I didn't expect to see the Prince being the aggressor this early. And Barrera countering him. Barrera defendería su título de Super Gallo de la OMB, el cual Hamed había poseído antes de entregárselo voluntariamente a Istvan Kovacs, a quien Barrera derrotó para ganar el título. En resumen, esta batalla determinaría quién era el púgil supremo en esta categoría. Desde el inicio del combate, Naseem Hamed no cesó de provocar a su rival, empujándolo en las conferencias cada vez que podía. Afirmó que se estaba conteniendo para no noquear a Barrera de un solo golpe, y le dijo a la cara que no podría vencerlo en su casa, evidenciando su creencia de que su raza lo hacía más débil. Barrera respondió golpeándolo en la cara y casi provocando una pelea en el lugar ante todos. Ese desprecio marcó a Barrera, fijando cuál sería su siguiente objetivo: humillar a Naseem como él lo había humillado. Nosotros podemos recuperar nuestro honor si te suscribes al canal. El boxeo es un deporte que a veces no recibe el respeto que merece en la sociedad moderna. Así que nos ayudaría mucho a extender nuestro mensaje que compartieras nuestro contenido en tus redes sociales para llegar a un mayor público. También te pedimos que dejes tu me gusta para saber que disfrutas nuestro vídeo. Y si hay algo que no te agrade, no olvides dejarlo en los comentarios para seguir mejorando. La contienda se llevaría a cabo en el Grand Garden Arena, en Nevada, Estados Unidos. Las entradas del combate se vendieron en tiempo récord. Todos presentes sabían que presenciarían un combate legendario que quedaría registrado en los libros de historia. Analistas contemporáneos y expertos retrospectivos coinciden en que los cuerpos de Marco Antonio Barrera y Naseem Hamed se encontraban en el mejor estado físico de sus carreras. Tantas casualidades hacen que uno se pregunte, ¿acaso nacieron para librar ese combate decisivo? A Naseem Hamed no le importaba para nada lo que su rival pudiera decir. Desde que entrenó a la arena continuó su bravuconería, burlándose de los mexicanos presentes, alardeando sobre cómo iba a derrotar a su héroe de un knockout en las primeras rondas, fácilmente. On the back of his neck. I think the big complaint is that he made him wait a long time in that dressing room. He's unsteady about it. He doesn't like it. Round 2 was fought at a slow pace. 35 punches thrown by Hamed, 31 by Barrera. That is the kind of pace at which Prince Naseem wants to fight. That's why Emmanuel Stewart said perfect when he came back to the corner. Barrera is allowing Hamed to create and make the fight. He's not initiating anything. Just sits and wait to counter. That could be good, could be very bad. Is it out of respect for Naseem's power that Barrera is fighting the way he is? I think, Jim, it's because they feel that Naseem is more effective as a counterpuncher rather than taking the lead. And they're testing him in this way. No, he's hesitant because he's reluctant. That's what he's being. If you're a good fighter like Barrera, you want to stay in there. A Barrera le dedicaba burlescas sonrisas, declarando que sus golpes tenían la potencia de los de una mujer mayor. Marco Antonio Barrera estaba hirviendo de ira, con un aura asesina a su alrededor, y su rival no hacía más que alimentar el fuego de su rabia. Por esto, este combate pasaría a ser recordado con el nombre de Jugando con Fuego, porque Naseem Hamed estaba jugando con una fogata que él mismo creó.
y terminaría volviendo cenizas las palabras que lanzó al aire. La campana sonó y todo el mundo se quedó en silencio, expectante de la masacre que se contemplaría a continuación. En los primeros compases, los púgiles iniciaron su coreografía estratégica, evaluando distancias con golpes simples. La peculiaridad de Naseem Hamed, moviéndose rítmicamente por el ring como si danzara, no pasó desapercibida. Era un espectáculo en sí mismo, una táctica que solía desconcertar a sus oponentes. Sin embargo, esta vez, enfrentaba a Marco Antonio Barrera, un pugilista que no se dejaría seducir por el encanto superficial de movimientos extravagantes. En el segundo asalto, Naseem soltó una risa nerviosa, sorprendido de la brutalidad del mexicano. Parece que ya no creía que golpeara como una niña, así que tuvo que plantarse de pie, dejar su propia complacencia a un lado y tomar en serio a su oponente. Curiosamente, fue en este asalto que Barrera decidió cambiar a movimientos más estratégicos. El mexicano levantó su defensa y se mantuvo atento para esquivar los golpes que lanzaba su adversario con la velocidad de una gacela, para contraatacarle en el momento justo. Esta decisión no solo mostró cómo el mexicano podía mantener la cabeza fría, sino que le sirvió para poder seguir llevando el ritmo de la pelea y humillar a su adversario. Naseem odiaba la situación en la que estaba acorralado, por lo que decidió lanzar su famoso gancho izquierdo, su golpe más poderoso, para dar vuelta a las riendas del combate. Pero las esperanzas de El Príncipe fueron destruidas en segundos cuando Barrera se agachó con suma facilidad y, como si fuera un muñeco de trapo, lo tiró al piso. Shades of the Cesar Soto bout in Detroit as Barrera is either pulled down by Hamed or pushes him down. Mark Ratner comes up onto the ring apron. What happened there was Hamed lunged at him into the clinch and tried to throw him off balance, and Barrera responded. I don't want any rope tactics. Lo que no pelea sucia, ¿entiende? No quiero descualificar a nadie. I don't want to disqualify anyone, you understand? All right, time in. It's Naseem beginning to become more active. George Foreman referred earlier in the round to the long delay that preceded the fighter entrances. No le importaba la sanción del árbitro. Barrera solo quería darle una lección de humildad a la persona que se burló de su patria. Las siguientes rondas fueron mucho más parejas, donde ambos pugilistas realizaron varios intercambios de golpes, donde hacían retroceder al otro. Fue en la ronda 6 donde Naseem decidió anteponerse. Como una máquina de repetición, comenzó a ejecutar increíbles jabs delanteros, capaces de incapacitar a un humano normal. Pero Barrera no era normal. Él fue capaz de leer en segundos la estrategia de su rival y levantar su defensa con maestría, hasta que Naseem se cansó. Segundos antes del final, Barrera lanzó coquetos golpes que rozaban la cara del británico. No lo herían, pero dejaban en claro el mensaje de quién era el hombre al mando ahí. You're losing the fight, you're falling way behind. If this keeps going this way, you've lost your championship. Not only so, he made him tuck his head. His chin flung out to the side, that means points. Or maybe wanting to step forward with the left. Barrera goes to the body real good with a left jab. Hamed is best keeping Into the conventional stance, Barrera got up on his toes, ready to throw more jabs. Barrera kept saying for weeks he was going to attack. It's left hand by Barrera there. As the head went into the conventional stance, Barrera got up on his toes. Huge left hand by Barrera there. Well, certainly. He lands the better jabs, straight right hands, he lands the better. That's it. Wake that back here punch. Let's go. En la séptima ronda, Barrera optó nuevamente por mantener una defensa alta y sólida, digna de una fortaleza imperial. Naseem se mostraba igual de cansado por el esfuerzo, luciendo un ojo morado con lo que lo marcó su rival en la pelea, pero incluso así, tenía esperanza de remontar.
Como pudo, ejecutó una experta combinación de ganchos y laterales, los cuales fueron frenados por el mexicano. Haciendo honor a su nombre, Barrera no dejaría que penetrara su escudo invencible. En la ronda 8 ambos pugilistas volvieron a chocar como dos fuerzas destructoras. Barrera realizó varios jabs seguidos de ganchos que su rival esquivaba por unos centímetros. Hamed se centraba en la evasión para devolver contraataques que fuesen más poderosos. Al final, poco le resultó para que el mexicano terminara el asalto con un gancho que dejó en claro su dominio. La novena ronda mantuvo la misma estructura, con Naseem Hamed manteniendo su postura esquiva, pero la intensidad bajó abismalmente, hasta el punto que la batalla empezó a tratarse únicamente de los golpes de Barrera. Fue admirable la agilidad con la que Naseem se movía en el ring, a pesar de su fatiga, logrando dar un giro y saltos que, dignos de una película de acción, sirvió para eludir los más poderosos golpes del mexicano en uno de los momentos más emocionantes de la pelea. Saltando al último asalto, era bastante evidente quién había conservado las mayores proezas. A mitad de tiempo, Marco Antonio ejecutó un devastador gancho izquierdo que derribó a Naseem Hamed. Era la primera vez en la historia que el británico tocaba la lona. Naseem había recibido una cucharada de su merecida, y estaba enojado. Sintiendo la impotencia en su ser, intentó redimirse con el lanzamiento de su golpe izquierdo, pero como la primera vez, Marco Antonio volvió a cometer una falta tomándolo de los brazos para no darle tal satisfacción. El árbitro le quitó un punto a Barrera por la acción, pero eso no importó. Los jueces concluyeron de manera unánime que el mexicano había ganado. Marco Antonio Barrera logró mantener su título de boxeo, y más importante aún, tuvo la dicha de ser la única persona en la historia en derrotar a Naseem Hamed. All things can happen. Hold it. Okay, let's go. Round limpio, clean round. Big left hand. Truth. Too much chin. Barrera pound. Timeout. 1 point. 1 point. And a point deduction from Barrera. Position. Barrera didn't want to touch any gloves. Barrera wants to hit. Scintillating round for the Mexican star. And he seems to be the strongest. Can there be any doubt? And Prince Naseem is wandering around aimlessly. Después del encarnizado enfrentamiento, Naseem alcanzó la redención, elevándose a la categoría de uno de los más preclaros pugilistas en la historia del cuadrilátero. Su impresionante registro de 31 victorias lo catapultó al reconocimiento del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el año 2015. Aunque el recuerdo de su derrota a manos de Marco Antonio Barrera persiste como una sombra en su vida, Naseem comprendió, de la manera más penosa, la importancia de otorgar respeto a su adversario. En contrapartida, Marco Antonio Barrera ostenta un sitial destacado entre los 20 mejores boxeadores que hayan caminado sobre el tapiz del cuadrilátero, consagrándose como uno de los supremos exponentes de su peso. Su influencia trasciende el tiempo, guiando con valentía a las nuevas generaciones de púgiles, impregnando de vigor y orgullo a su cultura. Barrera, aunque singular, no es el único artífice que ha grabado su huella en el arte del boxeo. Tremendous celebration in Barrera's corner. And Prince Naseem is wandering around. By CompuBox numbers, he landed 33 out of 66. Hamed, Harold, how'd you score it? Okay, Jim, when you lose a point and you win the Cortez took away a point in our last 7 rounds, he certainly won 6 of them. Marco Offer for the official decision. Ladies and gentlemen, here at the MGM Grand, we go all for the winner by unanimous decision, Marco Antonio Barrera. En Boxeo de Oro, resplandecen historias inspiradoras de legendarios combatientes. No vaciles en explorar más de nuestros vídeos. Aguardamos tu regreso en futuras travesías, mi estimado. Hasta pronto.